algún corte, alguna cosita. Ahora se te escucha perfecto, Angelito. Ay, hermanito. Sí. Amén. Entonces, hermanos, vamos a proceder a la palabra del Señor. Estamos transmitiendo por YouTube, Facebook y Zoom. Seguimos con nuestra serie Teología. 10ª enseñanza de la serie es esta. Esta es la 10ª enseñanza de la serie Teología. Entonces comenzamos leyendo con Hebreos 8, del 6 al 10. Amén. Hebreos 8, del 6 al 10. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Pedimos tu gracia, Señor amado, que es tan preciosa para nosotros, para tu pueblo, porque en ella nos movemos, en ella avanzamos, Señor bendito, y ese es tu favor. Rogamos que nos hagas entender tu palabra mientras exponemos el texto sagrado. Haznos entender, Señor, para que caminemos en ella. Dios bendito, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Entonces, estamos en los pactos, en la teología del pacto. ¿Cuán importantes son, pues, los pactos en la palabra, en la Biblia? La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia, un poquito más de 300 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento conlleva la idea de un acuerdo contractual, o sea, de contrato, entre Dios y una persona o entre seres humanos también. Vemos los tratos Dios con el hombre en los distintos momentos de la historia de la redención, donde se menciona la palabra pacto. Muy importante entonces pacto, porque dentro del pacto está la maravillosa doctrina y realidad de nuestra redención. El pacto es para que estemos seguros de que esto no va a fallar. La seguridad es para nosotros, ¿no? Una breve referencia al pacto de Noé y unos 2 o 3 más. El pacto con Noé, más bien. En Génesis 6:18, leemos, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí el asunto es familiar, hermanos. En Génesis 9, del 9 al 15, la escritura dice, y he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de ustedes. Notemos por favor eso, y con vuestros descendientes después de ustedes. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta
es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, son las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El pacto de Dios con Noé fue así, hermanos. El pacto de Dios con Abraham, ¿cómo fue? Génesis 15, versículo 1 y 18 al 21. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ya van dos, ¿no? Con Noé y con Abraham. Con Noé había algo de notar, que es: mi arco aparecerá en las nubes. Aquí dice a Abraham, le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Siempre viene el pacto con promesa, hermanos, con promesa. Entonces, cuando dice Dios a Abraham haciendo el pacto con él, le habla de su galardón, que sería muy grande. Entonces, galardón, ¿por qué? Van a notar en Génesis 14, 22 y 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Un alto nivel moral del hombre de Dios, hermanos. Amén. Algo más sobre Abraham. En Génesis capítulo 17, del 10 al 14, leemos: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Atentos. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? El Señor haciendo pacto con el hombre. Siempre fue su deseo de tener un pueblo que confíe en él. Veamos brevemente a Moisés, el pacto con Moisés. Y vamos a ir a Éxodo 34, 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Han notado que nunca es con la persona solamente. Contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. El varón de Dios Moisés no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y cuando se repite la ley, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, dice: y él os anunció su pacto
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. Eso de piedra ya suena claro, ¿no, hermanos? ¿De qué se trata? En Deuteronomio 9, del 9 al 11, habla Moisés y dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Qué solemne, hermanos, las tablas del pacto. Entonces, otra vez, pacto de obras, el pueblo debía obedecer los mandamientos del Señor. Y terminamos con el pacto de David, yo creo, a ver. Sí, pacto de David, el rey David. Segundo libro de Samuel, 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Otra vez tú y tu linaje. Siempre el Señor pensando en el linaje. Amén. Entonces, hermanos, por estas lecturas, ¿qué es un pacto? ¿De qué trata el pacto entre Dios y el hombre? Durante todo el proceso del Antiguo Testamento, observamos persistentemente, como acabamos de oír, la iniciativa de Dios haciendo una promesa solemne de mantener la relación de pacto con el hombre. ¿Ya? Siempre Dios quiso así. Siempre lo quiso así, mantener una relación de pacto con el hombre. Y digo que Dios toma la iniciativa en los pactos, siempre ha sido así. Nunca el hombre pacta con Dios. No hay ni un solo ejemplo. Hay una frase que me viene a la mente, creo que está en el libro de Job, en el libro de Nehemías probablemente, que parece que fuera, pero no. El hombre, hermanos, no pacta con Dios. No hay iniciativa en el hombre. Solo hay obediencia al pacto de Dios. ¿Okay? Entonces, se puede resumir este principio del corazón de nuestro Padre en esta frase: y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Está en Jeremías 31, 33 al final. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Ese deseo de Dios con el hombre, con su criatura, el Dios eterno. Esto es magnífico. Ese es su corazón. Ese es su corazón. Ahora bien, la diferencia entre un pacto entre hombres, porque hay también pacto entre hombres, y el pacto de Dios en la Biblia, es que en el caso de los hombres, el pacto se mantiene hasta que una de las partes lo quiebra. No queda más, se acabó ahí, porque uno de ellos ha quebrado el pacto. Pero en el caso de Dios, Él ha definido su pacto como una promesa garantizada con un juramento a manera de testamento. Escuchen Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Voy a leer en otro lenguaje. Hebreos 6, 17. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. O sea, Dios jurando, hermanos, pueden imaginar, por favor, Dios jurando.
Él no necesita jurar. Obviamente que el juramento suyo es para beneficio nuestro, para que no dudemos del proceder de Dios, de la integridad de Dios. En Hebreos 9, del 15 al 17, leemos algo similar. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, estoy hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para pacto es diatheke, que tiene la connotación de un convenio planteado por una de las partes que debe ser aceptado o rechazado por la otra parte. O sea, Dios plantea y el hombre dice amén, o sea, es el desentendido. Ya, pero debe ser aceptado o rechazado por la otra parte, ¿no? Pero no se cambia, Dios no cambia. En el nuevo pacto, prometido por Dios y ejecutado por la muerte del testador, está presente ¿quién? El Hijo. Hermanos, el Hijo de Dios prometido. Y Él ejecuta el pacto como muriendo en la cruz. Eso es la muerte del testador. ¿Amén? Es el Hijo Jesucristo. Por esta razón, en el Nuevo Testamento, cuando nace Juan el Bautista, su padre Zacarías irrumpe en una gloriosa alabanza a Dios, ¿se acuerdan? Con un canto profético, ¿no? Y dice que Dios había acordado de su santo pacto. Y este cántico, hermanos, a ver, Lucas capítulo 1, 70 al 75, dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. ¿Quién habló? Dios. ¿Por boca de quiénes? Sus profetas. ¿Qué habló? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Amén. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Hermanos, esto es maravilloso. Ahora, ¿se acuerdan? Este texto es más familiar. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la promesa es a Abraham y a Cristo. Y de esa simiente brotó bendición a las naciones. Hermanos, la simiente de Dios está en todas las naciones. En Gálatas 3:8 Pablo dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, en la mente de Dios estaba salvar a su pueblo original, Israel, esto es a su remanente, y a las naciones, a los llamados de todas las naciones del mundo. De manera que ese pacto prometido por los profetas es cumplido y es consumado en la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Hermano, el pacto es algo muy hermoso. Un texto más, Mateo 26, 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hermanos, si estamos
un poco pesando en nuestros corazones lo que se aproxima para el pueblo de Dios. Estar en su mesa, hermanos, en el reino de Dios, en aquel día. La iniciativa divina de hacer un pacto con su pueblo, hermanos, esa iniciativa de la que estamos leyendo hasta aquí, comenzó en la eternidad, o como diciendo de otra manera, antes de la fundación del mundo. Eso es muy importante porque Dios decreta antes que haya tiempo, antes que haya mundo, antes que haya creación. Y después ejecuta todo lo que se ha propuesto a través de decretos divinos en Cristo. Este corazón, este sentir, este deseo del corazón de Dios no comenzó en el tiempo, no comenzó con el nacimiento del Mesías, no comenzó con la llegada de Juan Bautista, ni con Jeremías, ni con David, ni con Moisés, ni con Abraham, ni con Noé, ni con Adán. Esta iniciativa comenzó en la eternidad, hermanos, en la eternidad pasada, antes de fundar el mundo. Ahora, el pacto de la redención que nos tocaba la anterior semana, hermanos, es magnífico, magnífico. Yo digo, hermanos, esto merece nuestra atención. Como hemos leído en la primera parte, en Hebreos, es necesario que con mayor diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos como barcas sin ancla, hermanos. Por favor, prestemos atención a estas cosas. Esto pertenece a lo eterno, a lo temporal y a lo eterno. La Reforma protestante basa su interpretación de la Biblia en la teología del pacto, ¿ya? La cual enseña que Dios redime a su pueblo. Ese es el resumen. Dios redime a su pueblo. Se lo compra para su hijo. Desde principios del siglo XVI tenemos registros de teólogos como Zwinglio, Bullinger, Calvino, etc., haciendo referencia a la teología del pacto con base en sus estudios, especialmente en la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. En la teología reformada, que es sistemática, la teología del pacto, el pacto de la salvación, hermanos, también conocido como el pacto de la redención, se define como un acuerdo intratrinitario. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Al interior de la Trinidad, quiere decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso en la eternidad, obviamente, antes de la creación. Cuando Dios, el Padre, promete redimir a su pueblo elegido para dárselo a quién, a su Hijo como esposa, quien a su vez, el Hijo, decide voluntariamente obtener la salvación de su pueblo al encarnarse en un cuerpo engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. Amén. En una virgen, María, ¿no? Entonces, de esa manera, Cristo actúa como fiador y como mediador de este pacto de gracia para con su pueblo. Y a causa de esto, Dios, el Espíritu Santo, aplica la obra de Dios y el Hijo a su pueblo. Aquí está, por ejemplo, la Trinidad en acción. Dios planifica, el Padre, este plan maravilloso de redención. El Hijo lo ejecuta asumiendo carne humana, ¿no? Y siendo crucificado, pagando toda la deuda, habiendo vivido durante toda su vida antes de la cruz, en obediencia perfecta a su Padre, a la ley de Dios. Nadie más pudo hacer eso. Imposible. Cristo lo hizo, hermanos. ¿Ya? Por eso es fiador y mediador de este pacto de gracia, para con su pueblo, para con nosotros.
Y a causa de esto, decía que el Dios Espíritu Santo aplica, miren su papel tan hermoso, aplica interiormente esta obra de Dios, el Hijo, a nosotros, a su pueblo. Él ilumina nuestras mentes para que comprendamos las palabras del texto sagrado. Por eso hay que ir constantemente al texto sagrado y pedir que nos alumbre el Señor, ¿no? Y esto es para que sepamos qué tenemos, quiénes somos, quiénes éramos, cómo Dios nos ha amado tanto. Amén. ¿Cómo se relacionan todos estos pactos en la Biblia? Desde el principio hemos leído ya varios, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Y la respuesta a esta pregunta dentro de la mente de la tradición reformada es que existen tres pactos distintivos. Ya lo hemos visto, pero vamos a tener otros detalles más. Los tres pactos distintivos. Hemos comenzado con el pacto de la redención o salvación. Este es el pactum salutis, se llama. Pactum salutis, pacto de salvación. El segundo es el pacto de la creación o el pacto en la creación, ya que es el pacto de obras. Y tercero es el pacto de gracia. Se llama Fauderus Gratiae. Ya es el pacto de gracia, hermanos queridos. Estos son los tres pactos fundamentales y todos los otros se derivan de estos tres. O sea, quiero decir que el pacto de Noé, también se llama noético, el abrámico, el mosaico y el davídico, ya se agrupan debajo de esos tres pactos que preceden, ¿no? Estos tres pactos. Entonces, echémosle una mirada una vez más a los tres. La historia de la redención inicia, hermanos, en la eternidad con el pacto de la salvación. Qué buena noticia. Porque si fuera en el tiempo, sonaría a improvisación, ¿no os parece? O a plan B. A plan B. Dios nunca tiene un plan B. Imagínense plan B. No. Plan A nomás, el único plan. Es el plan de salvación. Luego, hermanos, de esta determinación del pacto en la deidad, continúa con la creación del mundo, bajo otro pacto, es el pacto de obras. Eso continúa. Y en tercer lugar, al producirse la caída, la tremenda caída del primer Adán, el primer hombre, de inmediato Dios hace un anuncio. Se llama el pacto de gracia. Esto es muy lindo, hermanos. El pacto de gracia ya está anunciado al principio de la creación, poco después de la caída, en Génesis 3:15. Y con ese pacto Dios promete que la descendencia de la mujer, es decir, el Mesías, que vendría de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo. ¿Han visto cómo el pacto viene siempre con promesa? El pacto de gracia anunciado en Génesis 3:15, y Génesis 3:15 también se lo conoce como el protoevangelio. Proto, que significa como el primer anuncio del evangelio, ¿no? El anticipo del evangelio de Dios. ¿Y que apunta a quién? Apunta, pues, hermanos, al Mesías, como vamos a leer ahorita, al Mesías, y se cumple cuando Cristo aplasta realmente la cabeza de la serpiente. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz, hermanos, y declara el Señor: consumado es. Consumado es. Está en Juan 19:30, cuando el relato bíblico dice que tomó el vinagre y exclamó, antes de morir, exclamó: consumado es. Esa palabra es muy poderosa, es muy significativa, hermanos, para nosotros,
porque está diciendo la cuenta, la deuda ha sido pagada en su totalidad. ¿Cuál cuenta? La cuenta nuestra de nuestros pecados, hermanos, que estaban escritos en libros, todo registrado, todo pecado. Pecado de acción, pecado de pensamiento, pecado de omisión. ¿Qué les parece? Cristo dice, consumado es, e inclina la cabeza y entrega el Espíritu. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se ha cumplido? ¿Cómo se ha cumplido? Tremendamente. Voy a leer Génesis 3:15. Me pregunto, ¿cuántos sabrán que el Evangelio está anunciado en Génesis 3:15? Me parece que no mucho, ¿no? Pero hay que enseñar esto. Dice así. Y pondré, perdón, leeré 14 y 15, como hemos hecho el jueves, 14 y 15, y 16 más. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, aquí está el protoevangelio, hermanos, el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está diciendo entonces la serpiente, Cristo te herirá en la cabeza, y tú le herirás a Cristo en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Ahí está clarito, hermanos. Entonces, un pacto de gracia, hermanos, es algo de palabras mayores. Notemos, dentro del pacto de gracia, que el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto que Pablo, especialmente el apóstol Pablo y el autor de la carta a los hebreos, que no se sabe quién es, el autor de la carta a los hebreos, distinguen, o sea, la distinción que hacen, no se trata de dos pactos sucesivos. Primero la ley y luego la gracia, sino de dos pactos que coexisten lado a lado durante el tiempo. Ley y promesa, bajo el pacto de redención, diseñado por la Trinidad antes de la fundación del mundo. Este pacto de gracia, hermanos, se despliega en la historia de la salvación, en la creación, se despliega en la caída, en la redención y en la restauración de todas las cosas. Es muy lindo, maravilloso esto, hermanos. Diciéndolo en otras palabras, Adán, el primer hombre, quebró el pacto dado en la creación. Eso sabemos ya todos muy bien. Y la gracia comienza, a ver si nos acordamos de este detalle, cuando Dios cubre la desnudez de ellos con pieles de animales, para lo cual ha tenido que haber derramamiento de sangre, ¿sí o no? Estaban desnudos, pues tenían vergüenza, estaban escondidos de Dios, y Dios los busca, Dios se aproxima, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Ahora, el mismo patrón de ley y evangelio, de letra y espíritu, el mismo patrón de condicionalidad e incondicionalidad se entrega en la persona del Hijo, quien se constituye en el último Adán y el segundo hombre, para cumplir perfectamente la ley y darnos la promesa de Emmanuel. ¿Cuál es? Dios con nosotros. Por favor, recordemos que dije que Adán se constituye, el Hijo de Dios, perdón, se constituye en el último Adán. Último Adán, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios en la cruz a Adán, el creado allá en el huerto, le pone punto final
pone punto final a Adán y toda su progenie en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo. Es como Dios diciendo, aquí se acaba la raza adámica, aquí terminó, porque fracasó, porque desobedeció, porque falló contra Dios. Y este mismo Cristo, hermanos, no solamente es el último Adán aquí en la cruz, sino el segundo hombre, solo que después de la cruz, o sea, al resucitar al tercer día, se constituye, hermanos, en la cabeza de una nueva humanidad, del nuevo hombre. ¿Ya? Esto para cumplir perfectamente la ley y hacernos el pueblo de Dios. Esa realidad es en Cristo, hermanos, ¿ya? Eso pasa en Cristo. Ahora, diversas confesiones históricas, los credos famosos, que se han redactado después de la Reforma, han dado testimonio de un pacto de salvación diseñado por Dios en la eternidad. Esas confesiones, hermanos, tienen en común varias cosas. Una de ellas, que reconocen todas que el pacto de salvación fue diseñado por Dios en la eternidad. Ya, esto se deriva de muchos textos de la Escritura. La Escritura, la abundancia de la Escritura, es lo que ha producido estos textos en los hermanos, que son las confesiones históricas. ¿Ya? Entonces, la Biblia sobreabunda en esta verdad. Es sobre Dios y la redención que estuvo siempre en su corazón. Si Dios tuvo en su corazón la redención desde antes de la creación, quiere decir que es un deseo, hermanos, muy profundo. Y ciertamente lo ha de llevar a cabo en breve. Mateo 13:35. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hermanos, hay cosas escondidas en la eternidad que están reveladas en la Escritura. Y una de ellas es esta, una de las grandes cosas escondidas, hermanos, desde la fundación del mundo, es la redención del pueblo escogido por gracia. ¿Amén? Ese es un misterio que ha estado escondido por siglos. Pero Dios redime a su pueblo de entre judíos y gentiles, hermanos, sin ninguna distinción, sin ninguna separación, sin ningún muro que separe a los dos pueblos judíos y gentiles. Ya no hay ese muro. Están queriendo resucitar ese muro, están queriendo levantarlo, hacer otra vez distinción entre judíos y gentiles. Ya no hay esa distinción. Hay que leer Gálatas, hay que leer Efesios, hay que leer Hebreos, ya, para combatir esa herejía que se ha levantado otra vez. Leo en Mateo 25:34. Vamos a ver, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué cosa hermosa, desde la fundación del mundo. Amén. Ahora, hay unos textos más que acompañan esto. En la oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17, por favor, anótense 17:24. 17:24. Padre, aquellos que me has dado, escuchen, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien. Otra, hermanos, está en la carta a los Efesios. Miren qué palabras más hermosas. Efesios 1:4. Aquí estás tú, hermano. Aquí estamos nosotros. Miren, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él. Estas cosas no son del tiempo, son de la eternidad. Otra, en 1 Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. Dice, hablando de Cristo, hablando del Cristo de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Hermanos. Y hay una más que es, hermanos, Apocalipsis 13:8. Escuchen, Apocalipsis 13:8. Y la adorarán, está hablando de adorar a la bestia, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Biblia de las Américas. Apocalipsis 13:8. Una vez más. Y la adorarán, o sea, a la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Pregunto, ¿desde cuándo han escrito nuestros nombres en el libro de la vida? Algunos creen que desde que hacen la oración del pecador, incluso le dicen, Señor, escribe mi nombre. No, pues hermanos, los nombres nuestros han sido escritos en el libro de la vida del Cordero en la eternidad. Ya, entre Hebreos 13:8 también pueden leer Hebreos, ¿cómo es? Apocalipsis 13:8, también Apocalipsis 17:8. Sigamos. Entonces, la teología del pacto propone que Cristo obedeció perfectamente a su Padre, con el fin de obtener de su Padre una recompensa, a saber, su exaltación y la salvación de su pueblo escogido. Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, hermanos, como hombre. No nos olvidemos, él es el segundo hombre y siempre será el nuevo hombre, el segundo hombre de Dios, siempre. Como Dios siempre será lo que es. Como Dios eterno, eso no cambia. Pero como el hombre, donde Adán fracasó, Cristo triunfó. Entonces Dios le concede las dos cosas. Lo exalta a su diestra, hermanos, sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo gobierno, sobre todo. Toda rodilla se doblará a él, hermanos. Y lo otro, la salvación o redención de su pueblo adquirido, que viene a ser su esposa, hermanos, la esposa del Cordero. Y más claro aún, son los textos que describen esa conversación en el pacto intratrinitario del Padre exaltando al Hijo a su diestra y prometiéndole un reino de gente santa cuando ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Hermanos, todos los enemigos, toda la creación enemiga de Dios, finalmente va a estar bajo los pies de Cristo, aplastados bajo los pies de Cristo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Salmo 110, versículos 1 y 4. Jehová dijo a mi Señor, escuchen esto, hermanos, David está hablando, Jehová dijo a mi Señor. Esta es una conversación entre el Padre y el Hijo. Siéntate a mi diestra, le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Miren lo que le dijo el Padre a su Hijo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es, hermanos, nuestro sumo sacerdote y lo va a hacer por siempre. No va a haber nunca más un cambio de sacerdocio ni cambio de sacerdote, porque Cristo no muere. La muerte nunca más se enseñoreará de él. Ahora voy a leer Hebreos 1, 5 al 13. Noten, por ejemplo, estos puntos. Hebreos 1,
5 al 13. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, miren lo que le dice el Padre a su Hijo, hermanos, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál, hermanos? A ninguno. Eso se lo dijo solamente al Señor Jesucristo, su Hijo. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Isaías 53, versículos 11 y 12. Escuchen esta profecía, hermanos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De quién está hablando? Del Cristo de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, Cristo padeció lo que nosotros no podemos ni imaginar, física y sobre todo espiritualmente, pero al final quedó satisfecho. Entonces, de nuevo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la profecía que se ha cumplido en la cruz, hermanos. La profecía es 700 años antes de Isaías. Profecía de Isaías, quiero decir, en el capítulo 53. Entonces, en conclusión, hermanos amados, Jesucristo vino para obedecer y cumplir perfectamente todas las demandas del pacto que había sido quebrantado por la humanidad. Para que los que fueron constituidos pecadores, nosotros, para que nosotros que hemos sido constituidos pecadores por la desobediencia del primer hombre de Adán, seamos ahora constituidos justos por la fe, hermanos. Justificación por la fe. Seamos ahora constituidos justos por la obediencia ¿de quién? Del segundo hombre, Cristo Jesús. De manera que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, es una historia magnífica, maravillosa, que toca hasta la eternidad, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Pero, hermanos, es un solo trazo desde la eternidad pasada hasta la futura, que ya está cerca de la gloriosa a su pueblo escogido, a nosotros. Démosle gracias siempre, con todo el corazón.
La gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Un abrazo a todos. Amén. Amén. Gracias, Angelito. Amén. 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 Gracias, Angélica. Las manos. No ha habido problemas de sonido.